días. Agradezco su asistencia a esta sesión de Comisiones Unidas, de la Comisión Jurídica y de la Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2017-2018. Siendo las 9:03, damos inicio a la sesión y con fundamento en el artículo 76 de nuestro reglamento interior no será necesaria la lectura de los documentos circulados, específicamente de la convocatoria, dado que fue circulada oportunamente. En voz de quienes convocamos, procedo a desahogar el primer punto, que es el relativo a el pase de lista y la declaración del quórum. Doy cuenta de la presencia de la representación del partido Morena, de igual manera de la presencia de la consejera maestra María Pérez Cepeda, del consejero maestro Carlos Rubén Ayarte Mereles, del consejero Luis Espíndola Morales, de igual forma del licenciado José Eugenio Plasencia Sarasúa, secretario ejecutivo de este instituto, y del director jurídico, el doctor Juan Rivera Hernández. De igual manera, señalo la presencia de las secretarías técnicas de la Comisión Jurídica, el maestro José Eduardo Hernández Pérez, y de la Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso, la maestra Margarita García Álvarez. En virtud de lo cual existe quórum legal para sesionar y se instala formalmente la sesión. El segundo punto es el relativo a la aprobación del orden del día propuesto, por lo que solicito a la consejera y consejeros integrantes del Consejo General y presentes en sesión que se manifiesten en su voto de forma económica por la aprobación de la orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sí van a levantar la mano para aprobar el orden del día. Doy cuenta de 4 votos. De igual manera, doy cuenta de la incorporación a esta mesa de la representación del partido Movimiento Ciudadano. En virtud de tratarse de una sesión de Comisiones Unidas, tendremos que proceder a elegir a la presidencia y secretaría de la comisión para efectos de esta sesión, para lo cual procederemos, conforme nuestra ley y nuestro reglamento, a repartir cédulas de votación que contienen el nombre de las presidencias de las comisiones que sesionan unidas, para proceder en primer lugar a elegir al presidente o presidenta de esta comisión, por lo que solicito se proceda al reparto de las cédulas. Solicitaría que se nos acercara a la urna, por favor. Y le pediría a la maestra María Pérez Cepeda depositara su voto, al maestro Carlos Rubén Ayarte Mereles hiciera lo propio, de igual manera al consejero Luis Espíndola Morales. Procedería yo a realizar también el depósito del mío y a continuación al escrutinio y cómputo de las cédulas. De lo cual desprendo un voto para el de la voz, un segundo voto en el mismo sentido, un tercer voto concorde y un cuarto voto igual. Por lo tanto, quedaría electo el de la voz como presidente de esta comisión en virtud de 4 votos que se han realizado. Por lo tanto, en virtud de nuestro reglamento y como derivación, fungiría como secretaria de la sesión para el día de hoy la maestra María Pérez Cepeda. Por favor, si pudiéramos desahogar el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto en el orden del día es el relativo a la entrega de temas que se analizarán en el marco de los trabajos de la iniciativa de reforma de la Ley Electoral del Estado de Querétaro a la Comisión Jurídica, los cuales van a ser circulados en este momento, por lo que solicito a las secretarías técnicas de ambas comisiones circulen ante quienes se encuentran presentes. Y toda vez que estos no han sido circulados con la convocatoria, el presidente de la comisión procederá con su lectura. Muchas gracias. Recordar que acordábamos en el Consejo General y en la Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral que llegaría un momento en el cual el trabajo estrictamente jurídico pasaría a la Comisión Jurídica, que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy, la entrega de los temas, porque la información ya se tiene, pero es propiamente la entrega de los temas. Me permitiría leerlos en virtud de que no fueron circulados y se encuentran en el cuadro que tienen ustedes ya en sus manos. Serían los siguientes, y quiero recalcar, es un listado de temas,
No es un listado de propuestas, solamente son temas. Primero, requisitos para la postulación de candidaturas. Segundo, requisitos para la elección consecutiva. Tercero, inicio del proceso electoral entre el 16 y el 31 de octubre. Cuarto, retirar la obligación de los partidos políticos de presentar su informe anual de actividades. Quinto, tipicidad de la propaganda política electoral. Sexto, límites de financiamiento privado. Séptimo, financiamiento público y pérdida de registro de partidos políticos. Octavo, permisión de pinta de barras con propaganda electoral en inmuebles privados. Noveno, reintegro de gastos generado por los ayuntamientos en retiro de propaganda para candidaturas independientes. Décimo, plazo para la sustitución de candidaturas, considerando la impresión de boletas electorales. Décimo primero, impacto en la documentación electoral en el caso de disolución de coaliciones o de candidatura común. Décimo segundo, derogación de artículos previstos en la ley electoral local, en razón de que la misma norma está regulada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y son competencia del INE. Décimo tercero, eliminar la antinomia en materia de nulidades de votación recibida en casilla. Décimo cuarto, fórmula de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Décimo quinto, fórmula para asignación de financiamiento público. Décimo sexto, facultad del Consejo General para modificar las fechas previstas en la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Décimo séptimo, modificación de competencias del Consejo General. Décimo octavo, adición a las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva. Décimo noveno, eliminación de contradicción de disposiciones en los artículos 63 y 77 de la Ley Comicial. Vigésimo, adicionar sesiones urgentes del Consejo General. Vigésimo primero, cambio de denominación de la Unidad de Acceso a Información Pública. Décimo segundo, designación de la persona titular de la Contraloría General. Décimo tercero, modificación de las competencias de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos. Vigésimo cuarto, modificación a las competencias de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Vigésimo quinto, obligaciones de las consejerías de consejos distritales y municipales. Vigésimo sexto, competencias de los consejos distritales y municipales. Vigésimo séptimo, precisión de los efectos de la toma de protesta de las representaciones de los partidos políticos ante los órganos colegiados del Instituto. Vigésimo octavo, constitución de asociaciones políticas estatales. Vigésimo noveno, candidaturas comunes. Trigésimo, registro de candidaturas. Trigésimo primero, paridad de género. Trigésimo segundo, establecer el número mínimo de fórmulas para la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional. Trigésimo tercero, registro de candidaturas y temas de inclusión. Trigésimo cuarto, registro de candidaturas. Trigésimo quinto, candidaturas independientes. Trigésimo sexto, precisión respecto de que la última manifestación de respaldo ciudadano, en caso de duplicidad, sea considerada la válida. Trigésimo séptimo, precisar que los recursos obtenidos por multas se destinarán al CONCITEC. Trigésimo octavo, modificación a la competencia del Instituto en materia de procedimientos sancionadores. Trigésimo noveno, incorporar en la ley electoral lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Constitución Política del Estado de Querétaro. Cuadragésimo, coordinación de oficialía electoral de carácter temporal para procesos electorales. Cuadragésimo primero, extinción de la representación de los partidos políticos y candidaturas independientes de los consejos distritales y municipales. Cuadragésimo segundo, incorporación de la figura de supervisores electorales. Cuadragésimo tercero, obligación de los partidos políticos para señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar correspondiente a la demarcación de cada órgano o cada consejo en el que se encuentren acreditadas sus representaciones. Cuadragésimo cuarto, dotar de autonomía financiera al Instituto. Cuadragésimo quinto, facultad del Instituto de coadyuvar en caso de solicitud en asambleas comunitarias solicitado por comunidades indígenas. Cuadragésimo sexto, posible cambio de denominación del Instituto. Y cuadragésimo séptimo, modificación al periodo de campañas y precampañas electorales. Este es el listado de temas que por conducto de la Secretaría Ejecutiva se nos presenta y que se hace transmisión o entrega formal el día de hoy a la Comisión Jurídica para su trabajo en las formas, tiempos y procedimientos que dicha comisión acuerde.
Si hubiera alguna reflexión, algún comentario. Tiene el uso de la voz la secretaria de la comisión, la maestra María Pérez Cepeda, por favor. Gracias, presidente. De nuevo, nada más para reiterar dos temas que ya, uno de ellos ya usted lo puso de conocimiento de la mesa. Primero de ellos es que estas en sí mismas no son propuestas, sino temas que se van a analizar, cuya pertinencia, cuya procedencia, cuyos precedentes jurisdiccionales han venido modificándose o han venido señalándonos un criterio en un sentido u en otro, y en ese sentido es que se va a realizar el análisis por parte de la Secretaría Ejecutiva, por parte de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y bueno, pues desde luego de la Comisión Jurídica y en su momento de los partidos políticos, desde luego, de todas las consejerías de este instituto. Entonces, esta relación de temas que se nos presentan el día de hoy, varios de ellos los identifico muy bien, con algunos criterios que se han sostenido en algún sentido o en otro, tanto por este instituto electoral como por las salas superior o regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que es oportuno, previo al inicio del proceso electoral, pues dar una buena revisada, hacer un buen análisis de estos criterios para adecuar nuestro marco normativo. Hay otras propuestas, pues prácticamente procedimentales, prácticamente que nos dan mayor certeza en cuanto a lo que establece nuestra ley electoral y los hechos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la facultad de asunción que tuvo que ejercer el INE en el proceso electoral anterior respecto al calendario, ya que el plazo que establece nuestra ley de precampañas pues es muy amplio. Entonces, pues atendiendo a la realidad, atendiendo a que la autoridad que fiscaliza las precampañas y de todos los candidatos y candidatas y candidatos independientes, pues se tiene que hacer en un mismo plazo, pues es muy amplio este plazo que está establecido en nuestra ley. Entonces esta autoridad pues tiene que realizar las acciones pertinentes para poder dar mayor certeza en ese sentido y no estar, como lo tuvimos que hacer en el proceso electoral anterior, pues modificando el calendario ya empezado el proceso. Hay otros temas también que son muy importantes, son muy interesantes, revisar el tema de paridad de género, el tema de candidaturas independientes, la figura en toda su normatividad, el tema de candidaturas comunes, tenemos por ahí también la sentencia que tenemos por parte del tribunal, el tema de las candidaturas indígenas, también será un tema que habremos de revisar. Entonces, pues me parece que la lista de temas es amplia. Y bueno, recordar que este trabajo de análisis, de acuerdo al cronograma que se presentó en la Comisión Jurídica, se estará realizando e integrando el documento hasta el 16 de agosto por parte de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y tendremos ya una primera propuesta, un primer documento entre la tercera semana del mes de agosto, ya para ir viendo cómo pues la propuesta que ellos han hecho de acuerdo al análisis que se haya realizado en estos meses. Es cuanto a los comentarios, presidente. Gracias. Secretaria, tiene usted razón en la observación que me hacía hace un momento. Sí le pediría que diéramos cuenta de la integración en la mesa, como usted me sugería, dado que no hay punto siguiente, sí tenemos que hacerlo ahorita. Agradezco su observación. Con gusto doy cuenta de la presencia, la representación del Partido Revolucionario Institucional y de la presencia de la representación del Partido Verde Ecologista de México y de Querétaro Independiente, la diputada Connie Herrera. También doy cuenta de la presencia del consejero presidente del Consejo General, el maestro Gerardo Romero. Gracias. ¿Algún otro comentario? Tiene el uso de la voz la representación del Partido Revolucionario Institucional. Disculpa por haber llegado un poco tarde, quizá antes de leer el listado ya se haya comentado. Entendería, con la explicación que también da la maestra María, que esto es una propuesta del Secretariado Ejecutivo, que la verdad es que es bastante exhaustivo, pero entendería que es enunciativo, ¿no? Que
que esto será el trabajo que ellos enfocarán. Yo veo ausentes algunos temas que para nosotros son importantes, que hoy están quizá consagrados en algunos lineamientos. Habría que revisar si algunos de estos lineamientos pueden ser ya incorporados a nivel legal, a propósito de dar más certeza a los procedimientos, ¿no? Tales casos muy casuísticos quizá, ¿no? Como el tema de la oficialía electoral, como el tema de las convocatorias, que sean más estrictas en términos de los secretariados técnicos de los consejos distritales y municipales. Es por muchos de ustedes conocido que hoy vemos curiosamente a muchos que ocuparon el cargo de secretario técnico de algunos consejos, ocupando cargos en los municipios, ¿no? Con el sospechosismo que eso representa. No se pudiéramos incorporar algún tipo de candados y podríamos seguir, insisto, enunciando algunos otros elementos. Yo nada más quisiera saber con precisión si esto es un documento enunciativo y segundo, la viabilidad de incorporar temas como los que he mencionado y que están, insisto, ya presentes a nivel de lineamientos, no en materia legal. Gracias. Gracias. Me gustaría hacer un apunte en base a este comentario. Recordar que estamos todavía con el tiempo abierto para las respuestas al cuestionario de partidos políticos, también al cuestionario a funcionarios de mesas directivas de casilla y al cuestionario de aspirantes a candidaturas independientes y candidatos independientes. De manera tal que desde luego si estos temas surgen en alguno de estos instrumentos, se tendría que hacer la transmisión del mismo hacia la Comisión Jurídica para su análisis, desde luego. Tiene el uso de la voz la representación del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi comentario sería solamente en respecto a, viendo el documento, yo me acuerdo que hace 3 años, y lo platicaba con el presidente, se hicieron reuniones con la representación de los partidos políticos, inclusive con la representación de nuestros legisladores, que a final de cuentas ahí terminará cualquier reforma electoral de nuestro estado. Se tendrá que turnar a nuestra legislatura para que ahí se analice, se hagan los cambios correspondientes y las adecuaciones a la propia ley electoral del estado. Yo mi pregunta sería si se tiene ya planeado o planteado con fechas, lugar, etcétera, de cuándo se puedan llevar a cabo esas reuniones en donde podamos participar con las aportaciones, como lo mencionaba el compañero representante de Partido Revolucionario Institucional, en donde como partidos políticos, en base a la experiencia que hemos venido teniendo en los ejercicios anteriores, que me parece que las reformas tienen que ser para eso, para mejorar, para buscar lo que hoy el ciudadano está pidiendo, transparencia, legalidad, todo lo que implica en un ejercicio electoral. Esa sería mi pregunta, si se tiene ya planteado o se nos va a informar de algún calendario, fechas, reuniones, lugar, en donde los partidos podamos aportar las sugerencias correspondientes, porque no es nada más que eso, sugerencias de lo que hemos vivido para que este consejo lo pueda analizar y pueda salir en un documento que se turne a la legislatura y que también nuestros legisladores ya también estén anunciados y previniendo de todo lo que se les va a mandar, porque muchas veces sucede que se manda la propuesta de reforma y pues también la carga legislativa sabemos que es pesada en el estado y muchas veces los propios legisladores, fracciones o grupos no tienen ese conocimiento previo de lo que aquí se está planteando y de lo que el Consejo ha decidido con aportaciones de los partidos políticos. Esa sería mi pregunta, secretario. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el presidente del Consejo General. Gracias, doctor. Aprovecharía para hacer comentarios a las dos participaciones, tanto del PRI como del Partido Verde. Yo creo también que todos estos espacios son oportunos para que puedan expresar las inquietudes, como muy particularmente lo ha hecho en 2 casos el representante del PRI, el tema de la oficialía electoral, que efectivamente hoy está en un reglamento,
y que tiene su origen en la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y también el tema de los consejos distritales y municipales. Y existe, como ya lo dijo el doctor Vado, un mecanismo que tiene absoluta formalidad, que es el cuestionario que nosotros transferimos a cada uno de ustedes y que tiene todo el diseño y toda la intención de que esas inquietudes se plasmen de manera oficial al Instituto Electoral para que las podamos ir sistematizando. Pero ningún otro espacio está limitado a que se sigan haciendo observaciones, es decir, por eso hay sesiones de comisiones y las observaciones son bienvenidas. Nosotros tenemos la certeza de que mientras más integrado esté ese documento, el flujo legislativo que debe correr pues será más sencillo de recorrer. Lo que sí me lleva es a que pensemos nuevamente en la lógica de los instrumentos que se tienen que modificar inicialmente para que después podamos de manera escalonada ir modificando lo que viene a partir de ellos. Yo pensaría como detonadores el Reglamento Nacional de Elecciones, que hasta ahora no tenemos conocimiento de que se vaya a modificar, al menos no sensiblemente, constantemente se está modificando, pero en cuestiones menores. Y también esta Ley Electoral del Estado de Querétaro, el segundo detonador, para que a partir de ahí modifiquemos seguramente, como lo hicimos hace unos años aquí en el Instituto a través de una comisión, muchos lineamientos, reglamentos que tenemos. Llegamos a modificar cerca de 40 normas y el doctor Rivera no me deja mentir. Entonces, a partir de la ley electoral y del reglamento vendría un corrimiento de todo lo que tenemos que adecuar según lo que llegue a aprobarse en el legislativo. Y por otra parte, y ahí particularmente me refiero a la participación del arquitecto Astudillo, desde luego que tenemos la intención de hacer acercamientos no solamente con los legisladores, que ya tuvimos uno inicial en la Junta de Coordinación, la diputada Herrera estuvo ahí con nosotros, sabe el flujo que estamos teniendo en cuanto a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, también por fracción o bancada lo haremos para presentar el documento, pero aquí en lo que tiene que ver con el Instituto Electoral, este documento la vez anterior que se integró la propuesta completa de iniciativa, si no recuerdo se difundió a los partidos un mes antes de que lo pusiéramos a discusión en la primera comisión, lo cual pues podemos repetir sin ningún problema. Es un documento que queremos dejar absolutamente transparente, absolutamente conocido, absolutamente discutido y bueno, siendo ustedes también especialistas en la materia, creo que un mes puede ser un tiempo muy razonable para que integren también todas sus observaciones y siga transcurriendo las diferentes etapas, muy parecido al procedimiento que hicimos en la ocasión anterior. Sería mi comentario. Tiene el uso de la voz la representación del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Solamente dos comentarios en torno a la participación del presidente del Consejo General. La primera es, en efecto, conocemos el cuestionario, los tiempos que a los partidos políticos se nos ha asignado. Estamos siendo parte, la verdad, de este proceso. Han sido muy generosos los señores consejeros en compartir con los partidos políticos este mecanismo de revisión de la normatividad. Solamente comentar, esa es nuestra parte, nuestra visión. Me gustaría que incorporara el área que finalmente vive los temas de oficialía electoral, de secretarios técnicos, que incorporara y que nos diera su visión, porque la nuestra nosotros la vamos a dar. O sea, era un comentario en torno a que ellos tienen que también revisar estos procesos. Y segundo, yo comentaba que valdría la pena revisar qué normatividad que está a nivel de lineamientos o de reglamentos puede ser incorporada a nivel legal. No, mi comentario no es esperémonos a la reforma legal y entonces hagamos el corrimiento. O sea, más bien mi comentario tiene que ver con la posibilidad de lograr que algunas de las cosas que hoy están a nivel de lineamiento y reglamento puedan ser ya parte del marco legal. Eso es cuanto. Desde luego entiendo los comentarios, arquitecto. Muchas gracias. ¿Y tiene uso de la voz el presidente del Consejo General? Sí, desde luego. Los comentarios puntuales, evidentemente vendrá la visión técnica del instituto. De hecho, la propuesta de modificación a la ley seguramente será notablemente técnica, ¿no? Inminentemente técnica, y habrá aspectos que no abordemos que tendrán que discutirse en el espacio legislativo que tiene que abordarse. Y también me quiero referir a una estrategia que se siguió
en el diseño de la ley electoral anterior, que además dio un excelente resultado y que viene a ser un poco contrario a lo que comenta la representación del PRI. Por el diseño de la normatividad que influye en el proceso electoral local, se hicieron muchas referencias en la ley de que se debería atender tal procedimiento a la normatividad vigente, refiriéndonos específicamente en algunos casos al Reglamento Nacional de Elecciones y en algunos otros casos a los criterios que constantemente se están modificando. Todo lo que se ha podido integrar desde la ley electoral, desde luego que lo hemos venido comentando, pero habrá muchos espacios donde se refiera a la normatividad vigente porque, como ustedes saben, la materia electoral cambia literalmente todos los días. El domingo tenemos una jornada electoral en varias entidades y seguramente a partir de ello van a surgir criterios novedosos de todas las impugnaciones que vendrán en esas elecciones. De tal suerte que lo que se pretende y siempre se pretenderá es tener una ley lo más práctica posible, en el sentido de que no tenga que volver el legislativo a modificar en un procedimiento mucho más complicado que a lo que puede ser el Consejo General modificar un reglamento o un lineamiento. Hasta ahí sería mi comentario. Tiene el uso de la voz la consejera María Pérez Cepeda. Doy cuenta de la incorporación a la mesa del ciudadano Ricardo Domínguez Álvarez, representante del Partido del Trabajo. ¿Algún otro comentario? Tiene el uso de la voz el consejero maestro Luis Espíndola Morales. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues sí, en realidad, nada más para tratar de retomar un poco lo que se ha comentado por quienes me han antecedido y cerrar un poco la idea. Yo quisiera destacar que en lo que se ha venido mencionando, esa es precisamente la razón de que la materia electoral tiene una percepción de permanencia y de continuidad, es decir, de manera muy similar a otras materias, yo diría que incluso de manera más vertiginosa. En materia electoral la única constante es el cambio. Las modificaciones que se dan y que se han venido presentando, no solamente en la normatividad, como ya se había venido mencionando, y que desde luego va a ser parte del trabajo, el cual me queda claro que se está llevando a cabo, es un análisis no solamente respecto de la normatividad, de lineamientos, de manuales, de reglamentos, de estudios comparados, inclusive de criterios jurisdiccionales. Todo eso formará parte del análisis que se tendrá que hacer. O sea, además de que ciertamente puede resultar que de reglamentos o de lineamientos o inclusive de algún manual pueda surgir alguna buena práctica, una práctica efectiva que deba ser considerada para plantearse dentro de una iniciativa de ley, pues desde luego que se dará, pero también el universo es mucho más amplio. No debemos perder de vista que los criterios jurisdiccionales, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, son muy cambiantes y que desde luego los debemos tener presentes para considerar también esta iniciativa que se está trabajando de manera conjunta con partidos políticos, con las áreas del instituto y todos aquellos que, desde luego, los integrantes del Consejo General y todos aquellos que tengan aportaciones al respecto. Recuerdo muy bien esta práctica que se realizó en el seno de la Comisión de Evaluación relacionada con cuestionarios a diferentes funcionarios de casilla, cuestionarios a observadores electorales, a candidatos independientes. O sea, es decir, se ha venido realizando un trabajo bastante incluyente, con una visión mucho más amplia que permita integrar, desde luego, la problemática local. Debemos tener presente también que tenemos 32 sistemas electorales, es decir, cada sistema electoral de cada entidad federativa tiene sus contextos y problemáticas distintas, tiene sus necesidades distintas, y qué mejor que los institutos electorales locales que se integran por profesionales o especialistas
en la materia para poder recoger esas experiencias que, derivado no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de la experiencia, de la cercanía que se tiene con la sociedad y de las problemáticas que pudieron presentarse en los procesos electorales anteriores, poder ajustar o reajustar algunas cuestiones que desde luego serán materia de análisis, de discusión y desde luego de planteamiento en el posible proyecto de iniciativa de ley. Yo siempre lo he dicho, de nada serviría una norma sin que atendiera el contexto. O sea, debe traer consigo las necesidades, debe traer consigo los reclamos, debe traer consigo las reflexiones y debe traer consigo los análisis que en el contexto del propio sistema electoral queretano son necesarios y han resultado efectivos o tendrán que resultar efectivos para garantizar los principios los principios rectores de la función electoral: la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad, la transparencia, la máxima publicidad, la integridad electoral, la equidad y la contienda. Todos estos principios debemos tenerlos muy presentes y están presentes en estos análisis y que desde luego serán enriquecidos por las aportaciones que todos los partidos políticos, candidatos independientes, organizaciones de la sociedad civil nos presenten, y desde luego que aquí tendrán un eco respecto de ello. Por eso yo en lo personal hago un llamado a todos quienes desde luego pueden estar tomando en consideración esta sesión para que pudieran hacer llegar pues sus inquietudes, y que desde luego esta actividad, que es una de las actividades que se realizan fuera del proceso electoral por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es de suma trascendencia y que desde luego permite fortalecer a las instituciones electorales. Las actividades que realizamos, como la parte de la iniciativa de ley que se está construyendo, que se estará construyendo en los próximos meses, también va acompañada con todos esta cuarentena de temas que se han planteado, y que además no está excluido de otras actividades que realiza el Instituto, como el tema de financiamiento público, con el tema de paridad, de procedimientos administrativos, de creación de asociaciones políticas, de nuevos partidos políticos, etcétera. Son muchas las actividades, y recordar que nuestro esquema electoral se conforma de una etapa preelectoral, es decir, prepararnos para los procesos electorales constitucionales ordinarios, ¿sí? Que desde luego también tenemos procesos que no son los que occidentalmente se conocen, como son los de usos y costumbres, que también se está trabajando, usos y costumbres, también los relacionados con mecanismos de participación de democracia directa, plebiscito, referéndum, consulta popular, revocación de mandato, entre otras, que desde luego implican un trabajo muy especializado y desde luego muy incluyente para toda la sociedad queretana. Desde luego mi reconocimiento a las Comisiones Unidas y pues el atento llamado para que continuemos trabajando como se ha venido trabajando para lograr un proyecto que incluya pues todas las propuestas y todas las visiones en relación con la iniciativa de reforma a la ley electoral del Estado de Querétaro. Tendremos una etapa preelectoral, prepararnos de un proceso electoral con los casos que no tenemos, que son propios de las elecciones constitucionales. Tenemos una etapa electoral y tenemos una etapa postelectoral. ¿En qué etapa estamos? En una etapa postelectoral, y en esa etapa postelectoral se realizan todas estas actividades por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, consejero Espíndola. Tiene el uso de la voz el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera hacer una breve referencia en términos del comentario del presidente del Consejo General sobre aquella reunión que se tuvo con la Junta de Coordinación Política. Yo quisiera reconocerle a todos los partidos políticos a través de sus representantes en la legislatura de esto que yo vería como un respeto mutuo a la competencia y a la experiencia de cada una de las partes.
Y creo que ese respeto que percibo que hay mutuo se convierte también en una responsabilidad para nosotros. Está clara el rol que podemos jugar nosotros proponiendo a través de una iniciativa modificaciones serias. Yo quisiera darles la garantía, porque me parece muy justificada la inquietud de que se estudie con mucho detalle cada una de estas propuestas, que así se está haciendo. Y de igual manera, algo que el doctor Vado ha señalado ya en varias ocasiones, la apertura que ha tenido el instituto, la invitación, yo diría con insistencia, para que obtengamos de parte de todos los partidos políticos esa experiencia que se vivió, porque finalmente quienes estamos en esta mesa vivimos con mucha intensidad un proceso electoral, pero lo vivimos desde trincheras distintas, con responsabilidades distintas y visiones distintas. Creo que las aportaciones pueden ser también distintas. No sé si me equivoque, pero hasta este momento del formulario dispuesto para todos los partidos, solamente hay un partido que lo ha requisitado. Si es así, yo reiteraría esta insistencia para que a través de este formulario se nos haga llegar la experiencia que consideren valiosa. Además de eso, ya la presidenta de la Comisión Jurídica ha dado cuenta de un cronograma en donde está claramente previsto no solamente sesiones, sino también un momento en que se pondrá a consideración de ustedes algunas propuestas. Y creo que también es importante el que tengamos claras, digamos, algunas vías de alimentación a la Comisión Jurídica. Esta es una de ellas, claramente, como lo explicó ya el presidente, está entregándose a la Comisión Jurídica una propuesta, una lista de propuestas para estos trabajos, pero también hay que ver con mucha seriedad y con mucho detenimiento los trabajos que se están llevando a cabo con la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, que será también, evidentemente, una fuente de alimentación a la iniciativa de ley electoral que presentemos en próximas fechas. Recordar también que está propuesto para diciembre de este año el presentar la iniciativa, es decir, estamos acabando mayo, el tiempo avanza muy rápido y creo que sí es importante el que ustedes, si es posible de manera personal o con los especialistas de su confianza, que se acerquen al instituto, como siempre, la Secretaría Ejecutiva, cualquiera de nosotros estamos por supuesto atentos para que podamos darle cauce por la vía institucional a cualquiera de sus inquietudes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el secretario ejecutivo del instituto. Gracias, presidente. Me voy un poco más atrás de por qué esta sesión. Los trabajos que se iniciaron con la Comisión de Evaluación se han venido reflejando en una serie de documentos que se han estado presentando al seno de este colegiado y que se han compartido con las representaciones de los partidos políticos. Esto en razón de que cuando iniciamos se fijaron 31 temas que desde las áreas operativas se vio la necesidad de analizar para saber qué es lo que pasó, cómo está el diseño normativo y si es necesario alguna reforma. En ese sentido, entre los meses de enero y marzo se hicieron las entregas de estos análisis que las diferentes áreas operativas realizaron a cada uno de estos 31 procedimientos y se hicieron del conocimiento. Esta información sirve también de insumo para que los partidos políticos, mediante este cuestionario que se pone a su consideración, vean qué es lo que las áreas operativas, cuál es la visión de las áreas operativas respecto a estos 31 procedimientos y que nos hagan del conocimiento cuál es la visión desde su trinchera, decía el licenciado Carlos, de cada uno de estos asuntos. Y ahora, ¿por qué esta sesión de Comisiones Unidas? Porque a la par iniciamos los análisis para la reforma a la ley electoral y este es un primer punto de coincidencia. De los análisis que ya se realizaron al seno de la Comisión de Evaluación, ahora le pasa la estafeta de estos trabajos a la Comisión Jurídica para que iniciemos con esta serie de estos 40 puntos que se ponen a consideración, empezar los trabajos de cómo podemos hacer mejoras, son propuestas nada más,
para que en el mes de agosto, decía la maestra María Pérez, en la tercera semana de agosto, entreguemos un primer documento que seguirá ya un camino de revisión tanto de consejerías, partidos políticos, y va a venir un segundo punto de convergencia con esta comisión, con la comisión de evaluación, que será cuando se sistematicen, ahora sí, las respuestas de los partidos políticos, las respuestas de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesas directivas de casilla, como consejeras y consejeros de consejos distritales y municipales, los observadores electorales, es decir, toda esa información que se recopile por parte de la comisión de evaluación volverá a ser una entrega formal a la comisión jurídica para que ya en ese análisis, en esas propuestas de reforma que estemos proponiendo desde la dirección jurídica y la Secretaría Ejecutiva, así como con el trabajo de las diferentes áreas, ahora sí tengamos ya un panorama más amplio de qué es lo que vamos a proponer. En ese momento partidos políticos también podrán hacer las observaciones que crean pertinentes, y los análisis de algunos temas que posiblemente no se alcanzan a visualizar en este listado de 40 puntos que proponemos, a lo mejor sí ya a detalle ya los verán reflejados en ese documento. Entonces, solo el comentar que los insumos que se irán generando también les servirán a los partidos políticos para cuando ya abordemos este documento en el mes de agosto podamos tener una visión más amplia. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la representación del Partido de Revolución Institucional. Gracias. A propósito de no generar malas percepciones o equivocadas percepciones, deseo ser muy enfático en algo. Celebramos en el Partido de Revolución Institucional lo aseado, lo pulcro, lo público, cómo se ha conducido el Consejo General y las comisiones que derivan del mismo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Este proceso ha sido abierto a todos los partidos políticos, es transparente, está muy formalizado, ¿no? Yo sí quiero ser muy enfático en esta parte. Lo que hemos venido reiteradamente advirtiendo, que efectivamente nos hace falta plasmarlo en el cuestionario y entregarlo como ya se acordó en estas comisiones por ustedes, y con nuestro aval, sin voto, pero con nuestro aval, que quede muy claro. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con esta apertura que tienen. Sabemos que seguirán en este mismo camino, pero no desaprovecharemos ningún foro, ninguna oportunidad de ir reiterando los asuntos que para nosotros son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la secretaria de esta comisión, la maestra María Pérez Cepeda. Bueno, muy breve, presidente, porque en realidad era reiterar que existe un cronograma de trabajo de la iniciativa de reforma en donde se establece precisamente las fechas y los momentos en los cuales vamos a tener los entregables, en los cuales vamos a tener la apertura. Bueno, esa siempre, ustedes saben que siempre la apertura la tenemos para recibir las propuestas, las inquietudes, para platicar. Lo pueden hacer de manera formal por escrito, lo podemos hacer en el seno de la comisión. Realmente la apertura y la transparencia siempre han sido pues un distintivo del Consejo General, ¿no? Y del trabajo de todas las comisiones. Entonces, en ese sentido, pues este trabajo también lo va a hacer. Y como lo decía también el secretario ejecutivo, existe una comunicación y una coordinación desde el momento en que iniciamos los trabajos para la iniciativa de la reforma con la comisión de evaluación. Entonces, está abierto también en el cronograma la posibilidad de estar retroalimentando todo lo que vaya surgiendo de la comisión de evaluación para que sea analizado ya para integrarse dentro de los trabajos de la reforma, ¿no? Entonces, por una parte está ese canal, por otra parte, pues las puertas abiertas siempre de todas las consejeras y consejeros para escuchar las inquietudes, las propuestas de los partidos, y en su momento también, bueno, ustedes tendrán el documento que la Dirección Jurídica y la Secretaría Ejecutiva, desde luego, hayan realizado con base en todo este análisis jurídico, y la posibilidad de nueva cuenta de volver a hacer observaciones al mismo hasta que en el mes de diciembre tengamos ya un documento final que entregaremos a la legislatura. Entonces, recordarles, si alguien por ahí no tiene el cronograma, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar para que tengan en cuenta esos plazos, con la idea de que
Independientemente de los plazos que están aquí, pues podemos sesionar las veces que se considere necesario en la Comisión Jurídica y bueno, pues tener ese acercamiento y reuniones de trabajo para trabajar temas en particular que sean pues de interés o de preocupación de los partidos políticos. Es Juan. Muchas gracias. De la voz, la representación del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, solamente yo, para concluir mis comentarios, me parece que es buen momento para dejar aquí también sobre la mesa el listado que nos presentan de los que pudieran ser los temas o la materia para la reforma electoral. Me parece sumamente completo. Creo que los 47 puntos hablan de todo lo que se vive en una jornada electoral, pero me llamó mucho la atención el comentario del consejero José Eugenio Plasencia, que se me hace que es de suma importancia que se tome en cuenta y que lo podamos, bueno, sugiero a este consejo y a esta comisión que se plantee el análisis real y concreto de lo que mencionó el consejero, de lo que tiene que ver con los funcionarios representantes de casilla en un proceso electoral, tanto como desde el presidente, que funge el ciudadano, que de origen es un tema que habla de transparencia, que habla de que las personas vecinas o vecinos de las colonias hacen ese papel tan importante, hacen ese trabajo, no depende directamente del instituto, porque entonces, bueno, sería un gasto excesivo, me parece, ya que todas estas personas, funcionarios, son voluntarios gratuitos, como sabemos cómo es el procedimiento de cómo los escogen, pero sí me gustaría que ese tema se pudiera. No lo encuentro en los 47 puntos y es una sugerencia solamente de la fracción del Partido Verde, de la representación, que se pudiera tener un análisis puntual, como lo mencionó el consejero, de estos funcionarios de casilla, desde el presidente, representantes generales y los propios representantes de casilla de los partidos políticos. Muchas gracias por su intervención. ¿Algún otro comentario? Tiene el uso de la voz el presidente del Consejo General. Sí, a propósito del comentario de la representación del Partido Verde, sí que no empezáramos a confundir los dos trabajos que estamos realizando, y para diferenciarlos con toda claridad, el que se presenta hoy es para la Ley Electoral del Estado de Querétaro. La razón fundamental por la cual el tema de la casilla no está en estos puntos es porque es facultad del Instituto Nacional Electoral. En los trabajos que estamos llevando en la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral, ahí sí hay trabajos que estamos analizando de diferentes actores que convergemos en el proceso electoral. Parte de los cuestionarios están enfocados a quienes funcionaron como funcionarios, vaya la redundancia, funcionarios de mesas directivas de casilla, y también se evalúa desde su perspectiva ese funcionamiento. Es decir, este documento que nosotros presentaríamos como una reforma a la ley electoral actual, eventualmente, no podría contener lineamientos o situaciones particulares enfocadas al funcionamiento de la mesa directiva de casilla. Eso seguramente estará, además de en las leyes generales, probablemente en el reglamento nacional si hubiera alguna modificación. Pero, vuelvo a la otra mesa, aquellos comentarios que ustedes como partidos políticos nos hagan, desde luego que los transferiremos, como es el plan de la Comisión de Evaluación, a los actores que sí inciden en esos procedimientos. Esto es, digamos, lo que le toca al Estado de Querétaro, donde sí tenemos una incidencia directa, y lo que habremos de proponer eventualmente al legislativo local. Hasta ahí el comentario. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene el uso de la voz el consejero maestro Luis Espíndola Morales. Únicamente para mencionar, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el consejero presidente. Sí, efectivamente, el tema de las mesas directivas de casilla es un tema una facultad cuya asunción fue tomada por el Instituto Nacional Electoral derivado de la reforma de 2014. Era una facultad que, con motivo de la reforma constitucional de 2014, estaba originariamente asignada a los institutos electorales locales. Esa facultad es asumida con el ejercicio de esa facultad de atracción, o esa facultad de asunción más bien, me parece, si no mal recuerdo, en el mes de octubre de 2014,
y de ahí se quedó asumida por el INE sobre el tema de la capacitación, la integración de las mesas directivas de casilla. En relación con esta temática, desde luego es claro que nosotros no podríamos incluir en los temas que nos han hecho llegar una posible reforma, un posible planteamiento, una posible temática en relación con la integración de las mesas directivas de casilla. Eso está claro. Sin embargo, lo que sí podíamos hacer, o lo que sí se hizo, fue precisamente lo que mencionaba en mi intervención anterior: conocer el contexto de las necesidades o la problemática que se dio en el seno de las mesas directivas de casilla en el Estado de Querétaro, porque no debemos perder de vista que si bien es una facultad del INE, la integración, la capacitación, se trata de una casilla única en la que intervienen, bueno, se reciben ambas elecciones, la elección federal y las elecciones locales. Y es precisamente en el contexto de ese rubro que a la Comisión de Evaluación interesó conocer la problemática o los aspectos que se pudieron haber presentado en el seno de las mesas directivas de casilla en el contexto de las elecciones locales, ¿no? Y a partir de ahí tener un marco referencial, y subrayo referencial, informativo, que permitiera poder incorporarse al análisis evidentemente de la evaluación del proceso electoral, y si ese insumo o el resultado de ese insumo pudiera eventualmente impactar en la normatividad electoral local, y a partir de ahí realizar los ajustes que indirectamente, no directamente, pudieran impactar en el sistema electoral queretano. Es decir, se tuvieron visiones no solamente de impacto directo, sino también impacto indirecto a nuestro sistema electoral, y que desde luego con una visión mucho más amplia acogimos en la Comisión de Evaluación, la cual desde luego me honro también en integrar, y pues esa fue de alguna manera la razón fundamental por la cual este rubro de mesas directivas de casilla pues se tomó en consideración para saber de qué manera o poder tener un contexto mucho más amplio e insumos adicionales que permitieran establecer si hay algún impacto para nuestra legislación electoral, lo que desde luego me queda claro en este proceso que se está realizando de análisis, pues podrá eventualmente incorporarse alguna reflexión, o no incorporarse en caso de que no encontremos evidencia que amerite el extremo, ¿no? Y el extremo me refiero a una posible inclusión en reforma, reglamentos, lineamientos, o en lo que resulte, ¿no? Ahorita estamos desde el punto de vista analizando estos aspectos y viendo los posibles efectos que pudieran derivarse de este punto, ¿no? También lo mismo con los observadores electorales. El tema de los observadores electorales no es facultad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pero nos acercamos a los observadores electorales con la finalidad de también poder tener esa visión o la experiencia que ellos eventualmente tuvieron dentro de el ejercicio de la observación electoral, ¿no? Y que eventualmente nos podrían traer insumos como todos los actores dentro del proceso electoral. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Si hubiera alguna otra intervención. No, simplemente para cerrar nuestra sesión, quisiera agradecer la intervención de todas y todos quienes han intervenido en esta sesión. El Instituto Electoral de Querétaro, por conducto de su Consejo General integrado por partidos políticos y por consejerías electorales, está haciendo un trabajo que otros estados no están haciendo y que, permítanme apuntar, tampoco está haciendo a nivel nacional, que es el integrar previa a una reforma electoral, un análisis completo del proceso con todos los actores y todos los intervinientes para efecto de tener modificaciones sí en la ley, no sé si a lo mejor en la Constitución local, pero también en los procedimientos que estamos desahogando, y ese es un trabajo que está realizando todo el Consejo General, las áreas técnicas por conducto de la Secretaría Ejecutiva, las consejerías electorales, pero desde luego también los partidos políticos. Por eso valoro mucho su participación y aportes.
Habiéndose agotado los temas para los que fuimos convocados y siendo las 9:58 del día de la fecha, damos por concluida la sesión. Que tengan buen día.